Estimados estudiantes, sean muy bienvenidos a la clase titulada Del tejido al ganglio, puente innata adaptativa. Hasta ahora hemos revisado componentes fundamentales de la inmunidad adaptativa: linfocitos T, linfocitos B, anticuerpos, MHC y presentación antigénica. Pero nos falta una pregunta clave: ¿cómo se encuentran todos estos elementos dentro del organismo? Una infección no comienza en el ganglio linfático, comienza en el tejido periférico, por ejemplo, en piel, mucosa o tejido dañado. Allí se activa primero la inmunidad innata, que detecta peligro, induce inflamación y activa células como macrófagos y células dendríticas. Pero para que se inicie una respuesta adaptativa eficiente, esta información debe trasladarse hacia un órgano especializado como es el ganglio linfático. En esta clase veremos cómo el antígeno, las señales innatas y las células dendríticas migran desde el tejido hacia el ganglio y cómo se organizan los encuentros entre células presentadoras de antígeno o APC, linfocitos T y linfocitos B específicos. La idea central que quiero que retengan desde el inicio es la siguiente: la inmunidad adaptativa no ocurre al azar, se organiza espacialmente en órganos linfoides secundarios, especialmente los ganglios linfáticos. Antes de hablar del ganglio, partamos desde el sitio real donde comienza todo: el tejido periférico infectado o dañado, donde la inmunidad innata detecta peligro y genera las primeras señales. Cuando un microorganismo patógeno ingresa a un tejido vulnerando las barreras epiteliales como la piel o la superficie mucosas, el sistema inmune innato local responde de manera inmediata. Los macrófagos, mastocitos y células dendríticas inmaduras que residen en este tejido periférico actúan como centinelas, detectando la presencia del invasor y desencadenando una respuesta inflamatoria localizada en el sitio de la infección. Sin embargo, la respuesta inmunoadaptativa primaria no comienza en este sitio de infección periférica. Esto se fundamenta en una importante restricción cuantitativa y logística. Los linfocitos T y B vírgenes, que poseen el receptor exacto para reconocer los antígenos de este nuevo patógeno, son extremadamente escasos. Hablamos de una frecuencia de apenas uno entre cientos de miles de linfocitos circulantes. Es biológicamente ineficiente e imposible que escasos linfocitos específicos patrullen cada milímetro de tejido periférico buscando encontrar su diana. Por lo tanto, el sistema inmunitario debe resolver este desafío logístico central: reunir físicamente al antígeno, a la célula presentadora de antígeno y a ese raro linfocito virgen. La solución biológica es transferir las señales de peligro y la información antigénica desde el tejido periférico hacia órganos linfoides secundarios, principalmente los ganglios linfáticos regionales. Las células dendríticas asumen este rol de mensajería. Capturan los antígenos en el tejido infectado, maduran y migran a través de la circulación linfática aferente hacia el ganglio de drenaje. De manera simultánea, los linfocitos vírgenes abandonan transitoriamente el torrente sanguíneo para ingresar y recircular por este mismo ganglio. Este diseño, altamente organizado, concentra los componentes claves en un solo espacio anatómico, aumentando drásticamente la probabilidad de que los clones de linfocitos raros encuentren a su antígeno específico e inicien la inmunidad celular y humoral. Continuando con lo que habíamos partido comenzando, debemos erradicar la idea de que la respuesta inmunitaria comienza únicamente cuando el linfocito se activa en el ganglio. La respuesta inmune comienza exactamente en el momento en que el tejido periférico reconoce las señales de infección o daño celular. El tejido no es un escenario pasivo. Anatómicamente, contamos con una red de vigilancia perfectamente distribuida. El epitelio no solo bloquea patógenos, sino que secreta péptidos antimicrobianos y citoquinas de alerta. Inmediatamente por debajo, en el tejido conjuntivo, residen los macrófagos tisulares, los mastocitos y células dendríticas inmaduras. Estas células centinelas expresan receptores que les permiten detectar de manera constante dos tipos de señales de peligro: los PAMPs, que son estructuras moleculares exclusivas de los microorganismos patógenos, y los DAMPs, que son moléculas endógenas liberadas por nuestras células cuando sufren daño o necrosis.
La detección de estos PAMPs y DAMPs por las células residentes provoca la secreción inmediata de potentes citoquinas proinflamatorias, principalmente el factor de necrosis tumoral o TNF-alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6, junto con un amplio rango de quimioquinas y mediadores vasoactivos como la histamina. Estas moléculas actúan rápidamente sobre el endotelio vascular. La activación del endotelio es un paso crítico. Los capilares se dilatan y aumenta su permeabilidad, al tiempo que las células endoteliales comienzan a expresar moléculas de adhesión en su superficie. Este tejido activado actúa como un ancla para los linfocitos circulantes, facilitando la extravasación de neutrófilos y monocitos hacia el tejido, un proceso fundamental en la respuesta inflamatoria. Pero quizás la consecuencia más importante de la inflamación local para el inicio de la inmunidad adaptativa es de orden hemodinámico. El aumento de la permeabilidad vascular genera la salida de plasma hacia el tejido, causando edema. Esta acumulación de líquido incrementa drásticamente la presión hidrostática en el espacio intersticial, lo que fuerza a un aumento sustancial del drenaje linfático. Este incremento del flujo linfático es el que proporciona el vehículo mecánico que arrastra físicamente a los antígenos libres, las citoquinas inflamatorias y a las células dendríticas maduras cargadas de antígeno, conduciéndolas directamente hacia el ganglio linfático regional. Ahora veremos cómo una respuesta localizada en la periferia se transforma en un detonante de una respuesta inmunológica sistémica y organizada. Debemos comprender que la inflamación local no debe entenderse únicamente como un mecanismo efector temprano destinado a aislar y destruir al patógeno. Constituye de manera fundamental una fase de instrucción indispensable para la respuesta adaptativa. Cuando un patógeno invade un tejido, la producción de citoquinas proinflamatorias modifica rápidamente el tejido y el endotelio vascular. Estas señales, junto con la liberación de quimioquinas, favorecen el reclutamiento de leucocitos al foco infeccioso y aumentan la presión del líquido intersticial, lo cual incrementa el drenaje linfático. Sin embargo, el evento crítico que forma el puente inmunológico ocurre en las células dendríticas residentes. Las señales de peligro derivadas de los PAMs y los DAMs inducen en estas células un profundo cambio fenotípico y funcional, que conocemos como maduración. Al madurar, la célula dendrítica altera sus propiedades, reduce su función de captación antigénica, ya que su objetivo deja de ser el muestreo del entorno y aumenta de manera dramática la expresión de moléculas de MHC de clase 1 y clase 2 para, para presentar los antígenos procesados. Fundamentalmente, aumenta la expresión de moléculas coestimuladoras como CD80 y CD86 que forman parte de la familia B7, que actuarán como señales de confirmación o la señal 2 para el linfocito T. Además de este rearme de superficie, la célula dendrítica induce la expresión del receptor CCR7. Este receptor le otorga la capacidad de migrar directamente a través de los vasos linfáticos hacia el ganglio drenante. Este proceso migratorio es extraordinario porque permite transferir no solo fragmentos del patógeno, sino también el contexto inflamatorio de peligro hacia un órgano linfoide secundario, donde circulan los linfocitos vírgenes específicos. Sin esta instrucción innata inicial, la inmunidad adaptativa permanecería ignorante de la amenaza. Ahora veremos cómo el sistema inmune reconoce que algo anómalo está ocurriendo mediante receptores innatos que son capaces de detectar patrones microbianos y señales de daño tisular. Tras analizar cómo los tejidos periféricos se convierten en el escenario inicial de la respuesta inmunitaria, en esta diapositiva responderemos a la pregunta central de cómo las células centinelas saben que están frente a una amenaza. Y la respuesta son los PRR. Los PRR constituyen un sistema de detección inicial de la inmunidad innata.
Para comprender su biología debemos compararlos con los TCR y los BCR. Mientras los linfocitos reconocen antígenos con un detalle estructural elevadísimo, mediante receptores clonales generados por recombinación somática, los PRR son invariantes y están codificados de forma predeterminada en la línea germinal. No reconocen a un microbio en particular, sino que detectan patrones moleculares conservados compartidos por un grupo de microorganismos, conocido como PAMs, o bien señales liberadas por nuestras propias células al morir o dañarse, denominadas DAMPs. El reconocimiento de un PAM o un DAMP por un PRR no es un evento silencioso, es una alarma celular. La activación de los PRR induce potentes vías de transcripción en que culminarán con la síntesis de citoquinas inflamatorias como TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6 y múltiples quimioquinas. De forma paralela, se activará la respuesta mediada por interferones, llevando a la producción de este tipo de citoquinas. Estos eventos son los responsables directos de la activación endotelial y del reclutamiento masivo de leucocitos que caracteriza la inflamación. Pero la función más trascendental de los PRR es instruir a la inmunidad adaptativa. Si una célula dendrítica fagocita a un antígeno inocuo, carente de PAMPs, lo presentará en los ganglios a los linfocitos T vírgenes sin entregar moléculas de coestimulación, induciendo anergia, lo que es un estado de tolerancia. En cambio, si la captura del antígeno viene acompañada de señalización a través de un PRR, la célula dendrítica madura, aumenta su expresión de MHC y de moléculas coestimuladoras como CD80 y CD86. Por lo tanto, los PRR entregan el contexto de peligro real absolutamente necesario para que las células dendríticas puedan activarse e inducir la activación de un linfocito T virgen. Los PRR no forman un grupo único u homogéneo, sino que se organizan en varias familias de sensores distribuidas en distintas partes en la célula. Esta compartimentalización tiene una importancia funcional absoluta, porque le permite al sistema inmune no solo detectar el peligro, sino diferenciar desde dónde proviene la infección. Puede distinguir si el patógeno es extracelular, si ha sido internalizado en vesículas o si se está replicando libremente en el citosol. Comencemos con los TLR, o receptores tipo TOL, que se dividen en dos subgrupos. Los TLR de membrana se expresan en la superficie celular y vigilan el ambiente extracelular. El ejemplo más importante es TLR4, el receptor encargado de reconocer el lipopolisacárido, o LPS de las bacterias gram negativas. Por otro lado, los TLR endosomales se proyectan hacia la luz de las vesículas endocíticas y su función es detectar ácidos nucleicos microbianos derivados de patógenos fagocitados. Aquí destacan TLR3 para el ARN de doble hebra, TLR7 y 8 para el ARN monocatenario y TLR9 para secuencias de ADN ricas en motivos CpG no metilados. Sin embargo, muchos patógenos logran invadir directamente el citoplasma. Para ellos, la célula posee sensores citosólicos especializados. La familia NLR o receptores tipo NOD actúa detectando la invasión bacteriana o el daño celular interno. Por ejemplo, NOD1 y NOD2 detectan fragmentos del peptidoglicano bacteriano intracelular, mientras que NLRP3 detecta múltiples señales de estrés celular y participa en la formación del inflamasoma, que veremos a continuación. Para la defensa antiviral, contamos con los RLR o receptores tipo RIC, como RIC1 y MDA5. Estos sensores rastrean el citosol en busca de ARN viral atípico, siendo cruciales para la respuesta primaria contra virus de tipo ARN. Finalmente, el eje CEGAG-STING constituye un potente sistema de detección para el ADN que se encuentre de manera anómala en el citosol, ya sea de virus, bacterias intracelulares o daño del propio ADN mitocondrial. La activación de los PRR se traduce en la inducción de la secreción de citoquinas
quimioquinas, interferones de tipo 1 y la maduración de células presentadoras de antígeno. Debemos entender que los PRR no reconocen peligro de manera pasiva, sino que convierten ese reconocimiento en respuestas celulares concretas que orquestan toda la defensa inmunitaria temprana. Bioquímicamente, la activación de un PRR se acopla a vías de señalización intracelular que altera rápidamente la transcripción de genes. La primera gran consecuencia es la expresión de mediadores proinflamatorios, destacando TNF-alfa, interleuquina 1 e interleuquina 6. Estas tres citoquinas modifican profundamente el endotelio vascular local, aumentan la permeabilidad, favorecen el desarrollo de fiebre a nivel hipotalámico y contribuyen fuertemente a la respuesta sistémica de fase aguda al actuar sobre el hígado. De manera paralela, la célula centinela comienza a secretar quimioquinas, las cuales, generadas localmente, establecen gradientes de concentración que permiten el reclutamiento de leucocitos desde la sangre hacia el tejido inflamado. Por otro lado, si la célula se enfrenta a una infección viral, la detección de ácidos nucleicos virales por TLR endosomales, los receptores RLR o el sistema SEGAG-STING, inducirá factores transcripcionales distintos que proveen la síntesis de interferones de tipo 1, como el interferón alfa y beta. Estos interferones establecen inmediatamente un estado antiviral en las células vecinas no infectadas, frenando la diseminación del patógeno y favoreciendo intensamente la activación de las células natural killer y la respuesta adaptativa posterior. Finalmente, el evento puente de mayor relevancia ocurre en la célula dendrítica inmadura. La activación mediada por PRRs promueve su maduración, lo que conlleva un aumento en la expresión de moléculas MHC en su superficie y también de moléculas coestimuladoras como CD80 y CD86. Estos elementos, combinados con la capacidad inducida para migrar al ganglio linfático, preparan a la célula dendrítica para interactuar y activar exitosamente a los linfocitos T vírgenes. Así, la detección innata forja directamente las armas de la inmunidad adaptativa. Hemos visto que la activación de los PRR puede generar distintos niveles de respuesta inflamatoria en un tejido. Sin embargo, cuando el peligro logra invadir el citosol o está causando un daño celular extenso, el sistema inmunitario debe reclutar un mecanismo más potente. Uno de los mecanismos más intensos de amplificación con los que cuenta la célula es la formación del inflamasoma. El inflamasoma es un complejo multiproteico intracelular que se ensambla únicamente cuando ciertos sensores citosólicos detectan signos de infección, daño celular o alteraciones metabólicas asociadas al estrés celular. El ejemplo más estudiado es el inflamasoma NLRP3. La consecuencia central de la formación de este gigantesco complejo es la activación de la caspasa 1. Debemos recordar que las células estimuladas por sus PRRs producen inicialmente precursores inactivos denominados prointerleuquina 1 beta y prointerleuquina 18. La caspasa 1 actúa como una tijera molecular. Es una proteasa que escinde estos precursores inactivos para generar sus formas biológicamente activas. Esta activación es crítica, ya que interleuquina 1 beta es una citoquina fundamental para intensificar la inflamación local, favorecer la activación endotelial, aumentar la permeabilidad vascular, reclutar masivamente a los neutrófilos y contribuir sistémicamente a la generación de fiebre. De manera paralela, interleuquina 18 puede potenciar fuertemente las respuestas inflamatorias, especialmente mediante la inducción de interferón gamma en las células natural killer. Pero la actividad del inflamasoma no termina ahí. Su activación puede también inducir un proceso llamado piroptosis. A diferencia de la apoptosis, que es una muerte celular silenciosa, la piroptosis es una muerte celular altamente inflamatoria y explosiva. Durante este proceso se abren poros
en la membrana celular que termina por romper a la célula. Esto no solo destruye el nicho intracelular donde se estaba replicando el patógeno, sino que libera abruptamente todo el contenido y los mediadores inflamatorios al exterior, amplificando la señal de peligro hacia el resto del tejido. Este mecanismo es de inmensa utilidad para contener infecciones severas y alertar al sistema inmune adaptativo. No obstante, su activación excesiva o descontrolada puede contribuir a un daño tisular grave y se encuentra en el origen de muchas enfermedades autoinflamatorias modernas. Ahora nos centraremos en la célula dendrítica, la cual captura antígeno en el tejido, interpreta el contexto inflamatorio y lleva esa información hacia el ganglio linfático. Las células dendríticas se ubican estratégicamente en estado inmaduro en los tejidos periféricos, especialmente en aquellas zonas expuestas constantemente a la entrada de microorganismos como la piel y las superficies mucosas respiratorias y gastrointestinales. Es importante comprender que la función inicial de la célula dendrítica inmadura no es la activación del linfocito T, sino que es actuar como un centinela, capturar material antigénico de forma continua y al mismo tiempo evaluar críticamente el contexto inflamatorio del tejido. Para ello, en su estado inmaduro, estas células presentan una altísima capacidad de internalización antigénica, pero expresan niveles bajos de moléculas coestimuladoras, por lo que no logran activar a linfocitos T vírgenes. La clave de su función como centinela es expresar múltiples PRR. Esta dotación de sensores les permite distinguir fisiológicamente si una captura antigénica ocurre en un contexto de normalidad, es decir, no inflamatorio, o si la captura está asociada a una infección o daño celular. Cuando los PRR detectan estas señales de peligro microbiano o celular, la célula dendrítica recibe la orden biológica de abandonar su fenotipo de vigilancia e iniciar un programa de maduración. Este programa cambiará drásticamente su fenotipo y función. La célula reduce su capacidad de captura antigénica y aumenta el número de moléculas MHC de clase 1 y 2, así como moléculas coestimuladoras CD80 y CD86. Paralelamente, comenzará a producir citoquinas y aumentará la expresión de receptores migratorios, particularmente CCR7. Destacamos que esta transición mediada por quimioquinas permite que la célula dendrítica viaje a través de la linfa y lleve al ganglio linfático de drenaje no solo el antígeno capturado, sino también la información codificada sobre el tipo de peligro que fue detectado en el tejido periférico. Así, constituye el puente celular indispensable de la inmunidad. Veamos qué mecanismos biológicos poseen las células dendríticas para obtener la información antigénica. Para cumplir con la recolección de antígenos, la célula dendrítica inmadura está equipada con tres mecanismos de internalización altamente eficientes. En primer lugar está la fagocitosis para ingerir material particulado grande, como microorganismos completos o restos de células infectadas, a menudo apoyándose en receptores de superficie como el receptor de manosa. En segundo lugar, emplea endocitosis mediada por receptores para internalizar antígenos solubles o toxinas. En tercer lugar, utiliza un mecanismo muy dinámico denominado macropinocitosis, lo que le permite incorporar patógenos solubles y partículas virales presentes en el medio interno del tejido, sin necesidad de un reconocimiento previo por receptores específicos. Una vez internalizado el antígeno, es derivado a los compartimentos intracelulares para su procesamiento, donde distintas enzimas lo fragmentarán en péptidos. De aquí, las proteínas exógenas pueden ser cargadas a través de la vía hacia el MHC de clase 2, que finalmente terminará en la presentación a linfocitos T CD4 cooperadores o helper. Simultáneamente, la célula dendrítica puede desviar una porción de estos antígenos exógenos hacia el citosol,
Este proceso, que conocimos como presentación cruzada, permite que los antígenos extracelulares ingresen a la vía del proteosoma y se presenten en moléculas MHC de clase 1, lo que induce la activación de los linfocitos T CD8 citotóxicos, incluso frente a un virus que no infecte de manera directa a la propia célula dendrítica. El procesamiento antigénico entrega al sistema la señal de especificidad, indicando qué se va a atacar, pero no proporciona la señal de peligro, que dicta si es que se debe atacar. Por ello, una célula dendrítica que captura un antígeno en un entorno sin inflamación no provocará respuesta adaptativa, sino tolerancia inmunológica. La presencia de señales innatas a través de PAMPs y DAMPs es el requisito absoluto para transformar a esta célula capturadora en una APC madura, capaz de migrar al ganglio y emitir las señales coestimuladoras necesarias para activar a los linfocitos vírgenes. La maduración de la célula dendrítica representa un punto crítico en la conexión funcional entre la inmunidad innata y la adaptativa. Como hemos visto en su estado inmaduro en los tejidos periféricos, la célula dendrítica se especializa en capturar antígenos mediante fagocitosis, endocitosis mediada por receptores o macropinocitosis continua. No obstante, una célula que solo captura no puede iniciar una respuesta inmune. Para adquirir la capacidad de activar linfocitos T vírgenes, la célula dendrítica debe recibir señales de peligro, generalmente a través de los PRR que se unen a DAMPs o PAMPs. Esta activación mediada por PRRs induce un cambio en la célula dendrítica, que la lleva a su maduración, lo cual disminuye su capacidad de capturación continua. Su nueva prioridad biológica es el procesamiento intracelular rápido y la presentación del material ya capturado en su membrana. Para lograr comunicarse eficazmente con los linfocitos T, la célula dendrítica incrementa la expresión y estabilidad de las moléculas de MHC de clase 1 y clase 2, lo que aumenta notablemente la disponibilidad de complejos péptidos MHC. Además, aumenta la expresión de moléculas CD80 y CD86, que son las moléculas necesarias para proveer la señal de coestimulación a través del receptor CD28 en el linfocito T. Simultáneamente, esta APC madura inicia un proceso de producción activa de citoquinas que contribuirán a orientar la diferenciación subsiguiente del linfocito T. Sin embargo, estar madura en la piel o en la mucosa no sirve para contactar a los linfocitos T vírgenes. Por ello, uno de los cambios más importantes inducidos por la maduración es la expresión del receptor de quimioquinas CCR7. La expresión de CCR7 permite que la célula responda a los gradientes de quimioquinas CCL19 y CCL21, promoviendo la migración guiada a través del endotelio de los vasos linfáticos aferentes hasta establecerse en la zona de linfocitos T del ganglio linfático de drenaje. Destacamos que este meticuloso proceso asegura que el linfocito T virgen que reside en el ganglio no reciba solamente una señal antigénica aislada, sino una señal combinada y altamente integrada, compuesta por el antígeno específico y un contexto bioquímico inflamatorio. En las etapas iniciales de la inmunología es muy útil hablar de la célula dendrítica como si fuera una sola entidad celular, pero la realidad es más compleja. Existen en realidad distintos subtipos de células dendríticas que funcionan especializados en cumplir roles muy diferentes. En primer lugar, tenemos las células dendríticas convencionales o CDC1. Ellas se caracterizan porque son particularmente eficientes en realizar presentación cruzada. Esta función es de extrema relevancia cuando el sistema necesita generar respuestas citotóxicas frente a virus, células tumorales o patógenos intracelulares que no afectan directamente a la célula dendrítica. Luego encontramos a las células dendríticas convencionales tipo 2 o CDC2, que son más abundantes y están vinculados a la presentación de antígenos vía MHC de clase 2.
Por lo tanto, inducen la activación de los linfocitos TCD4. Al hacerlo, participan en la generación de respuestas cooperadoras que regularán la actividad de macrófagos, eosinófilos, neutrófilos o linfocitos B, dependiendo del contexto inflamatorio. El tercer grupo son las células dendríticas plasmocitoides o PDCs. Su rasgo funcional más importante es su capacidad de producir de manera masiva interferones de tipo 1, cuando detectan infecciones virales mediante sus receptores TOL endosomales. Esto contribuye a establecer el estado antiviral sistémico y a la activación temprana de otros componentes inmunes. Finalmente encontramos a las células dendríticas migratorias, como las células de Langerhans de la epidermis. Estas son subpoblaciones adaptadas para residir en los epitelios de la piel o las mucosas. Tras capturar el antígeno en el tejido periférico, aumentan la expresión de CCR7 y migran al ganglio linfático de drenaje. En resumen, esta diversidad permite que el sistema inmune no solo detecte que hay un antígeno extraño, sino que oriente respuestas adaptativas completamente distintas según el tipo exacto de amenaza. Una vez generado el antígeno y activadas las células dendríticas, la pregunta clave es cómo esa información sale del tejido. Aquí aparece la linfa como vía anatómica de la comunicación inmunológica. En esta diapositiva analizaremos la relevancia fisiológica y funcional del sistema linfático como el puente comunicacional que vincula el tejido periférico infectado con el órgano linfoide secundario. Una vez iniciada la respuesta inflamatoria innata en el tejido periférico epitelial o conjuntivo, se producen cambios hemodinámicos locales. Los mediadores inflamatorios aumentan la permeabilidad vascular, permitiendo la extravasación del plasma y proteínas hacia el espacio intersticial. Este aumento de volumen líquido en el microambiente genera un aumento en la presión hidrostática, lo cual fuerza a una mayor proporción de líquido intersticial a drenar hacia el interior de los capilares linfáticos aferentes con extremo ciego. Sin embargo, desde una perspectiva inmunológica, este drenaje linfático no traslada simplemente agua y electrolitos. La linfa actúa como un sofisticado vehículo de transporte que lleva consigo una muestra bioquímica y celular completa del estado del tejido. A través de la linfa se transportan antígenos proteicos solubles, partículas microbianas y restos de células lesionadas, así como también citoquinas y quimioquinas que se están produciendo en el foco inflamatorio. Y lo que es fundamental para la inmunidad adaptativa, la linfa sirve como el canal por donde todas las células dendríticas que han capturado antígeno y han sido activadas abandonan la periferia para dirigirse al ganglio linfático. Toda esta información en tránsito llega invariablemente al ganglio linfático de drenaje. Este ganglio recibe todo el material proveniente de esa región anatómica específica, actuando como una estación de filtrado y un punto de concentración masiva de señales de peligro derivadas del tejido afectado. Mediante este traslado de información a través de los vasos linfáticos aferentes, el sistema inmune logra superar el problema topológico de la separación física entre el sitio aleatorio por donde entra un patógeno y los tejidos linfoides altamente organizados, donde circulan escasos linfocitos T y B vírgenes inespecíficos. En resumen, la linfa convierte un evento infeccioso local y microscópico en un mensaje sistémico que puede ser leído e interpretado por la inmunidad adaptativa. Ahora analizamos cómo la maduración de la célula dendrítica aumenta drásticamente su capacidad presentadora. Veremos que esta maduración también modifica de forma radical su patrón migratorio, convirtiéndola en un vector de información. Fisiológicamente, la célula dendrítica inmadura se encuentra adaptada para permanecer anclada en los tejidos periféricos, dedicada exclusivamente a la captura de antígenos. Sin embargo, cuando es activada por PAMs o DAMs,
A través de sus PRRs, esta célula sufre un cambio funcional y altera las moléculas de su superficie, destacando el aumento en la expresión del receptor de quimioquinas CCR7. La expresión de CCR7 es la llave maestra para la migración. Este receptor le permite a la célula responder ávidamente a los gradientes de quimioquinas como CCL19 y CCL21. Estas moléculas quimioatrayentes están constitutivamente asociadas al endotelio de los vasos linfáticos aferentes y a las células estromales de la zona T del ganglio linfático. En consecuencia, esta señalización dirige la salida de la célula dendrítica desde el tejido inflamado, canalizándola hacia el interior de los vasos linfáticos aferentes, por donde viajará arrastrada por la linfa hasta llegar a un ganglio linfático de drenaje local. Una vez dentro del ganglio, el mismo gradiente quimiotáctico hace que la célula dendrítica se posicione estratégicamente en la zona de linfocitos T o paracorteza. Es exactamente en esta misma zona donde interactúa con los linfocitos T vírgenes, que acaban de entrar al ganglio desde la sangre a través de las vénulas del endotelio alto. Debemos destacar que la elegancia de este desplazamiento permite que un antígeno microscópico capturado en el tejido periférico lejano sea transportado y presentado en un órgano linfoide secundario centralizado, multiplicando matemáticamente la probabilidad de encuentro con los clones T específicos correspondientes. Además, recordemos que una célula dendrítica no llega solo con péptidos antigénicos, llega equipada con moléculas coestimuladoras y citoquinas inducidas por el contexto inflamatorio original. Veamos en el siguiente video cuál es el patrón de migración que tienen las células dendríticas. Dendritic cells, the key antigen-presenting cells of the immune system, are generated from progenitors in the bone marrow that migrate into peripheral tissues through the bloodstream. There, the immature dendritic cells lie in wait for pathogens entering the body, through sites of injury, for example. Dendritic cells express various pattern recognition receptors that can recognize common features of many bacterial and fungal pathogens. Through these receptors, they are able to bind to and phagocytose pathogens. When these receptors bind pathogens, they activate the dendritic cells, which then start to mature. In this process, they migrate from the tissues and change their behavior to stop phagocytosis and to start expressing immune stimulatory molecules. The activated dendritic cells migrate from the tissues into lymphatic vessels, where lymphatic fluid drains through lymph nodes, carrying the dendritic cells with it. T cells, migrating through the lymph nodes, inspect the dendritic cells for the presence of antigen. T cells that fail to recognize antigen on one dendritic cell carry on to inspect others, and eventually return again to the circulation. T cells that do recognize their specific antigen become activated, and both proliferate and differentiate into effector cells. Estimados estudiantes, en esta etapa del proceso inmunológico analizaremos cómo el antígeno, una vez que ha abandonado el tejido periférico, hace su ingreso efectivo al ganglio linfático de drenaje. Desde la infección tisular, el ganglio linfático recibe toda la información antigénica a través de la corriente linfática. Esta linfa entra por múltiples vasos linfáticos aferentes y desemboca de manera inmediata en el seno subcapsular. Este seno funciona como el primer compartimento de contacto y evaluación entre el material drenado desde el tejido y las células inmunes residentes del ganglio. Es vital comprender que el antígeno no se presenta de una sola forma, puede llegar en múltiples formatos, como una molécula proteica soluble, como un material particulado grande, asociado a microorganismos completos, formando complejos inmunes con anticuerpos y complementos, o bien transportado en el interior de células dendríticas activadas. Para manejar esta diversidad, la arquitectura del ganglio linfático clasifica localmente el destino de cada tipo de antígeno. Por ejemplo, el suelo del seno subcapsular está tapizado en macrófagos especializados
Estos macrófagos del seno subcapsular actúan como un filtro mecánico e inmunológico. Capturan partículas grandes, virus intactos y complejos antigénicos. Al hacerlo, cumplen una doble función. Por un lado, limitan la diseminación sistémica del patógeno y por otro, facilitan la transferencia física del antígeno intacto hacia linfocitos B o células dendríticas foliculares ubicadas en los folículos subyacentes. En contraste, los antígenos solubles de menor tamaño no son retenidos por estos macrófagos, sino que logran avanzar hacia regiones profundas del ganglio a través de un intrincado sistema de conductos formado por células reticulares fibroblásticas. A través de estos conductos, el fluido percola y los antígenos solubles pueden ser muestreados directamente por linfocitos B foliculares y las células dendríticas residentes en la corteza. Debemos diferenciar claramente este flujo de antígeno libre del transporte mediado por células dendríticas. Las células dendríticas migratorias que abandonan el tejido epitelial llegan al seno subcapsular con el antígeno ya procesado o en vías de procesamiento. Estas células no se detienen en los folículos. Guiadas por quimioquinas, cruzan hacia el interior y se localizan preferentemente en la zona T o paracorteza. Allí, expresando altos niveles de moléculas coestimuladoras y complejos péptidos MHC, se dedican a activar a los linfocitos T vírgenes. Esta rigurosa distribución espacial permite que las distintas formas físicas del antígeno sean evaluadas y eficientemente por los tipos celulares adecuados. Ahora entraremos al ganglio linfático, no como una masa de linfocitos, sino como un órgano con compartimentos especializados que organizan dónde ocurre cada encuentro inmunológico. Debemos destacar de manera definitiva la idea de que, descartar, perdón, de manera definitiva, la idea de que el ganglio linfático es una simple acumulación indiferenciada de linfocitos, o como coloquialmente decimos, una bolsa de células. El ganglio linfático es en realidad una estructura anatómica de precisión elevadísima, dotada de compartimentos funcionalmente especializados. Analicemos su dinámica espacial. La linfa viene del tejido periférico, transportado y llevando con ella toda la evidencia de una infección que ingresa por los vasos linfáticos aferentes y llega inicialmente a la región denominada seno subcapsular. Este seno no es solo un conducto, sino el primer sitio de contacto inmunológico donde el antígeno particulado puede ser filtrado, retenido por macrófagos especializados o distribuido hacia los compartimentos internos para su reconocimiento. Por debajo de esta cápsula, la organización celular se segrega rigurosamente. La corteza externa contiene los folículos de los linfocitos B. En este lugar específico, los linfocitos B tienen la oportunidad de reconocer el antígeno en su estado nativo o tridimensional mediante sus BCRs. Más profundamente encontramos la paracorteza, que corresponde a la zona T. Es aquí donde se concentra el encuentro fundamental. Linfocitos T vírgenes interactúan estrechamente con células dendríticas maduras que acaban de llegar de la periferia y que ahora son capaces de presentarles péptidos antigénicos montados en sus moléculas MHC de clase 1 y clase 2. Pero, ¿cómo llegan los linfocitos vírgenes a este ganglio? No lo hacen principalmente por la linfa, sino directamente desde la circulación sanguínea, a través de vasos especializados, llamados vénulas de endotelio alto o HEB. Las HEB se encuentran enclavadas precisamente en la zona T.
Esta arquitectura es genial ya que permite que el antígeno recolectado desde el tejido conectivo periférico y los linfocitos que viajan a altísima velocidad de la sangre converjan obligatoriamente en un mismo espacio de pocos milímetros. A medida que avanza la respuesta, las células interactúan, como ocurre en la cooperación entre linfocitos T y B en los bordes de estas zonas. Finalmente, la médula del ganglio participa en la salida de las células plasmáticas. Células T activadas, anticuerpos y la propia linfa, hacia el vaso linfático eferente para distribuirse sistémicamente. Debemos destacar que toda esta microarquitectura tiene un objetivo matemático: aumenta radicalmente la eficiencia y la probabilidad del reconocimiento inmunológico, porque posiciona a cada tipo celular en el compartimento exacto donde es más probable que encuentre su estímulo correspondiente. Analicemos el primer compartimento del ganglio linfático, el seno subcapsular. Cuando la linfa eferente del tejido periférico inflamado llega al ganglio a través de los vasos aferentes, el primer sitio anatómico que encuentra es el seno subcapsular. Esta región recibe directamente todo el material biológico drenado desde el sitio de la infección, lo que incluye antígenos proteicos solubles, partículas microbianas intactas, partículas virales, complejos inmunes y una serie de mediadores inflamatorios. Ubicados estratégicamente en el piso de este seno se encuentran los macrófagos del seno subcapsular. Estas son células residentes especializadas que cumplen un rol bidireccional de inmensa importancia. En primer lugar, funcionan como un filtro mecánico e inmunológico estricto. Capturan material particulado grande y evitan de manera eficiente que los patógenos diseminen de forma no controlada hacia el interior profundo del ganglio o que escapen a la circulación sistémica a través del vaso linfático deferente. Sin embargo, su segunda función es vital para la inmunidad adaptativa. A diferencia de una célula dendrítica migratoria que transporta el antígeno ya procesado o en vías de procesamiento para activar directamente los linfocitos T de la paracorteza, los macrófagos del seno subcapsular retienen antígenos de gran masa molecular y complejos inmunes de forma intacta en su superficie, a menudo valiéndose de receptores como CR2. Estos macrófagos tienen una baja actividad degradativa, lo que preserva la estructura nativa del patógeno. Al estar situados justo encima de la corteza, estos macrófagos transfieren el antígeno intacto hacia los folículos de los linfocitos B adyacentes. Este proceso es un requisito fundamental para iniciar las respuestas humorales. Como sabemos, el linfocito B, a través de su BCR, requiere reconocer el antígeno en su estado nativo y tridimensional. Por lo tanto, la organización espacial del seno subcapsular permite que la información antigénica que entra por la linfa sea inmediatamente filtrada, retenida y dirigida topográficamente hacia el compartimiento folicular adecuado para activar a los linfocitos B. Más internamente, la zona T o paracorteza concentra células dendríticas maduras y linfocitos T vírgenes para iniciar la activación celular. La zona T, también llamada paracorteza, es el compartimento inmunológico del ganglio linfático donde se inicia la activación de los linfocitos T vírgenes. Como hemos discutido previamente, la eficiencia del sistema inmunitario adaptativo depende de la capacidad de reunir físicamente al antígeno con el linfocito capaz de reconocerlo.
Los linfocitos T vírgenes entran al ganglio desde la sangre a través de las vénulas del endotelio alto y son dirigidos hacia esta región por señales quimiotácticas, específicamente CCL19 y CCL21, que actúan sobre el receptor CCR7 en la membrana del linfocito T. De manera simultánea, células dendríticas maduras llegan desde el tejido periférico por los vasos linfáticos aferentes, después de capturar antígeno y recibir señales de peligro. Estas células dendríticas al madurar también han aumentado su expresión de CCR7, asegurando que ambos tipos celulares lleguen al mismo lugar geográfico en la misma red estromal formada por las células reticulares fibroblásticas o FRC. Una vez en la paracorteza, estas células dendríticas actúan como potentes plataformas de activación. Presentan péptidos antigénicos en moléculas MHC de clase 1 y clase 2. Expresan altos niveles de moléculas coestimuladoras como CD80 y CD86 y producen citoquinas que contribuyen a orientar la diferenciación del linfocito T. Geográficamente, los linfocitos T CD8 reconocen péptidos presentados en MHC clase 1, mientras los linfocitos T CD4 reconocen péptidos presentados en moléculas de tipo MHC clase 2. Destacamos que la activación requiere que el TCR específico encuentre su complejo péptido MHC correspondiente, un evento estadísticamente improbable si las células estuvieran distribuidas al azar en el organismo, dado que la frecuencia de un clon específico es extremadamente baja. Por eso, la microarquitectura de la zona T concentra linfocitos T, células dendríticas y señales de supervivencia y migración en un mismo espacio funcional, obligando a los linfocitos T a escanear a las células dendríticas maduras con una altísima eficiencia cinética. Ahora veamos los folículos B, que corresponden a regiones de la corteza ganglionar especializados exclusivamente en concentrar linfocitos B vírgenes. Es fundamental comprender que estos linfocitos se diferencian radicalmente de los linfocitos T, porque su receptor, el BCR, puede reconocer antígenos nativos. Es decir, detectan estructuras intactas presentes en proteínas, polisacáridos, partículas virales, bacterias o complejos moleculares sin necesidad de procesamiento previo, por una APC. El antígeno que llega al ganglio a través de la linfa puede alcanzar el folículo de distintas maneras, como antígeno soluble de bajo peso molecular, transferido mecánicamente desde los macrófagos del seno capsular o retenido en forma de complejo inmune. En este microambiente, las células dendríticas foliculares o FDC son absolutamente fundamentales para la respuesta humoral, porque retienen el antígeno nativo en su superficie celular durante periodos sumamente prolongados, lográndolo principalmente mediante la expresión de receptores de complemento y receptores de la fracción constante de los anticuerpos. Debemos hacer una aclaración crítica. Las FDC no equivalen a células dendríticas convencionales que activan a linfocitos T vírgenes en la zona T. Su función principal no es presentar péptidos a través de las moléculas MHC. Su objetivo es conservar el antígeno intacto en una forma espacialmente reconocible para el BCR de los linfocitos B. Cuando un linfocito B logra reconocer su antígeno, lo internaliza mediante endocitosis mediada por el BCR, lo procesa internamente y presenta péptidos derivados unidos a moléculas de MHC de clase 2 en su superficie. Este paso es trascendental porque le permite migrar al borde del folículo e interactuar posteriormente con linfocitos T CD4 helper o colaboradores que han sido activados por el mismo patógeno. Destacamos que esta interacción T y B será la clave bioquímica para desencadenar respuestas humorales
T dependientes, lo cual incluye la proliferación masiva del linfocito B, su diferenciación temprana en plasmoblastos o su entrada y establecimiento en la reacción del centro germinal. La organización del ganglio depende también de una red estructural y quimiotáctica formada por células reticulares fibroblásticas y conductos. Al estudiar el ganglio linfático, solemos concentrarnos en los leucocitos, pero su microarquitectura depende críticamente de células estromales especializadas. El ganglio no solo organiza a las células por acumulación, posee una infraestructura estromal dinámica que permite el tránsito celular. El componente estructural y funcional principal de la zona de los linfocitos T son las células reticulares fibroblásticas, o FRC. Estas FRC se entrelazan formando una red tridimensional que funciona como un sistema de carreteras del ganglio, permitiendo el desplazamiento ordenado y eficiente de los linfocitos T vírgenes y de las células dendríticas maduras dentro de la paracorteza. Es fundamental comprender que esta red no es un andamiaje pasivo. Las FRC producen y exhiben de manera constante altas concentraciones de quimioquinas como CCL19 y CCL21. Como hemos visto, el receptor específico para estas quimioquinas es CCR7. De esta forma, los linfocitos T vírgenes que entran al ganglio por las vénulas del endotelio alto o HEB y las células dendríticas maduras que llegan por los vasos linfáticos aferentes son atraídos por la red de las células reticulares fibroblásticas y dirigidos con precisión hacia un mismo compartimento funcional. Además de organizar el tráfico funcional, las FRC conforman lo que conocemos el sistema de conductos. Estos conductos son microtuberías revestidas por FRC que se originan en el seno subcapsular y penetran hacia regiones más internas del ganglio. Este sistema permite canalizar el ultrafiltrado de la linfa aferente, transportando rápidamente moléculas pequeñas. Gracias a este sistema de conductos, los antígenos solubles de bajo tamaño, los mediadores inflamatorios y diversas señales bioquímicas provenientes del tejido periférico logran una distribución profunda y veloz, lo cual resulta vital, ya que las células dendríticas residentes adosadas a estos conductos pueden muestrear esta información directamente sin tener que migrar hacia la superficie del ganglio. En síntesis, esta asombrosa infraestructura estromal aumenta drásticamente la eficiencia del escaneo inmunológico, organizando el tránsito de las células y distribuyendo la información periférica de manera totalmente controlada. Además, la llegada del antígeno por la linfa, debemos recordar que los linfocitos vírgenes ingresan al ganglio a través de la sangre, a través de las vénulas del endotelio alto. En este bloque veremos el otro lado del problema. No solo llega el antígeno al ganglio, también llegan continuamente linfocitos vírgenes específicos desde la sangre para buscar su antígeno. En esta diapositiva analizaremos cómo los linfocitos vírgenes logran acceder al ganglio linfático para evaluar la información proveniente del tejido periférico. Debemos partir con una premisa inmunológica fundamental. La frecuencia de los linfocitos vírgenes específicos para un antígeno determinado es extremadamente baja dentro del enorme repertorio total. Por lo tanto, el sistema inmunitario requiere de mecanismos de recirculación dinámica que permitan a estas células explorar múltiples órganos linfoides secundarios a lo largo del día. A diferencia del antígeno y de las células dendríticas, que son drenados desde los tejidos periféricos a través de la vía linfática aferente, los linfocitos vírgenes ingresan al ganglio linfático procedentes del torrente sanguíneo.
Esta entrada no ocurre en cualquier segmento postcapilar presente en los órganos linfoides. No ocurre en cualquier segmento capilar, sino que tiene lugar en lechos vasculares muy particulares llamadas vénulas del endotelio alto o HEB. Las HEB son vasos postcapilares presentes en los órganos linfoides secundarios, cuyo endotelio posee un fenotipo cúbico especializado. Esta estructura vascular está bioquímicamente adaptada para exponer moléculas de adhesión celular y quimioquinas que permiten la adhesión inicial, la detención firme y posterior extravasación de linfocitos T y B vírgenes hacia la luz del vaso desde la luz del vaso sanguíneo hacia el interior del parénquima ganglionar. Una vez que los linfocitos vírgenes logran cruzar la barrera endotelial e ingresan al ganglio, no se distribuyen de manera aleatoria. Su movimiento es dirigido espacialmente. Los linfocitos T vírgenes migran activamente hacia la zona T o paracorteza, donde se concentran y tienen la oportunidad de interactuar cerca con las células dendríticas maduras que presentan péptidos en el contexto de MHC. En cambio, los linfocitos B vírgenes que atraviesan las vénulas del endotelio alto se dirigen hacia los folículos linfoides ubicados en la corteza, donde podrán reconocer su antígeno en estado nativo mediante su receptor BCR. Debemos destacar que esta meticulosa organización anatómica permite que dos flujos fisiológicos distintos converjan: el antígeno que llega desde el tejido conectivo por la linfa y los linfocitos vírgenes que llegan desde el volumen sanguíneo por las vénulas del endotelio alto. Así, el ganglio funciona como una estación de concentración y selección. Aquí, solo los raros clones linfocitarios que logran reconocer su antígeno reciben las señales de supervivencia y activación necesarias para expandirse, mientras que la vasta mayoría que no reconoce su antígeno continuará su ciclo de recirculación retornando a la sangre. La organización anatómica de un ganglio linfático y su eficiencia funcional dependen fundamentalmente de señales químicas que regulan la posición y el movimiento continuo de células inmunes. Esta diapositiva resume los ejes quimiotácticos claves que permiten ordenar el ganglio. En primer lugar, los linfocitos T vírgenes que ingresan al ganglio expresan el receptor de quimioquina CCR7. Este receptor les confiere la capacidad de responder al gradiente de quimioquinas CCL19 y CCL21. Estas moléculas son producidas de forma sostenida por las células reticulares fibroblásticas y el estroma, asociado a la zona T o paracorteza. Así se asegura un microambiente que concentra a los linfocitos T en la paracorteza. Por otro lado, sabemos que las células dendríticas inmaduras que capturan antígenos en los tejidos periféricos se activan y su maduración también aumenta notablemente la expresión de CCR7. Por consiguiente, el mismo eje CCR7 interactuando con CCL19 y CCL21 coordina la migración de la célula dendrítica hacia el ganglio y su posicionamiento junto con los linfocitos T vírgenes. De forma paralela, el flujo de linfocitos B obedece a una ruta distinta. Los linfocitos B vírgenes expresan predominantemente el receptor CXCR5, un receptor que reconoce a la quimioquina CXCL13. Esta última es producida por las células dendríticas foliculares y otras células estromales residentes en los folículos. Esta señal permite la localización estricta de los linfocitos B en los folículos linfoides. Esta separación espacial entre zonas T y B es biológica y funcionalmente indispensable. Los linfocitos T necesitan obligatoriamente interactuar célula a célula para evaluar péptidos presentados en el MHC en la superficie de las células dendríticas, mientras que los linfocitos B requieren un entorno óptimo para buscar y encontrar su antígeno en estado nativo
frecuentemente retenido sobre la red de células dendríticas foliculares. Debemos destacar que cuando un linfocito T o B reconoce a su antígeno específico, cambia parcialmente su programa migratorio. El linfocito B aumenta CCR7 y el linfocito T aumenta CXCR5. Esto permite su desplazamiento guiado hacia las zonas limítrofes o el borde TB para la cooperación directa. Los linfocitos que no encuentran su antígeno específico abandonan el ganglio a través de la vía eferente y continúan recirculando por el organismo. Debemos comprender que la entrada de un linfocito virgen al ganglio linfático no garantiza, ni mucho menos implica necesariamente su activación. De hecho, ocurre exactamente lo contrario en la mayoría de los casos. Una vez dentro del parénquima del ganglio, el linfocito realiza un proceso cinético de búsqueda activa. Los linfocitos T vírgenes recorren la zona T e interactúan de forma transitoria y secuencial con múltiples células dendríticas evaluando complejos péptidos MHC expuestos en su superficie celular. Por su parte, los linfocitos B vírgenes se localizan en los folículos y buscan incansablemente antígenos nativos que posean la conformación exacta para unirse a su BCR. Sin embargo, debido a la enorme diversidad estructural del repertorio linfocitario, la frecuencia de un clon específico para un antígeno microbiano determinado es extremadamente baja. Se estima en 1 por cada 100.000 a 1.000.000 de linfocitos. Por consiguiente, la abrumadora mayoría de los linfocitos que entra a un ganglio no encontrará su antígeno específico en ese órgano. En ausencia de ese reconocimiento antigénico y de las señales de activación concomitantes, el linfocito no permanece de manera indefinida en el ganglio. Tras unas horas de escaneo, la célula abandona el órgano linfoide a través del vaso linfático eferente, para retornar posteriormente a la sangre y continuar recirculando hacia otros ganglios, el vaso o tejidos linfoides asociados a mucosas. A nivel molecular, el principal responsable de ordenar este egreso es el eje S1P-R1, la efengosina 1-fosfato o S1P. Es un lípido quimiotáctico que presenta un gradiente de concentración fisiológico. Es abundante en la sangre y en la linfa eferente, pero escaso en el interior del tejido linfoide. Si un linfocito T virgen expresa en su membrana el receptor S1PR1, a medida que pasan las horas dentro del ganglio sin encontrar antígeno, la expresión de este receptor en su superficie aumenta, permitiendo que la célula detecte el gradiente S1P y sea extraída hacia la linfa eferente. Cabe destacar que este programa de salida se modifica drásticamente si reconoce a su antígeno. La activación induce temporalmente moléculas intracelulares que secuestran al receptor S1PR1, asegurando su retención en el tejido para la proliferación y diferenciación clonal. Por lo tanto, las vías de recirculación de linfocitos T están dadas por el hecho de que los linfocitos T vírgenes abandonan preferentemente la sangre y entran a los ganglios linfáticos a través de las fénulas del endotelio alto. Las células dendríticas que portan antígenos entran en el ganglio linfático a través de los vasos linfáticos. Los linfocitos T vírgenes que no reconocen el antígeno después de varias horas vuelven a la circulación.
Si los linfocitos T reconocen el antígeno, se activan y generan linfocitos T efectores y de memoria, que también salen del ganglio linfático y vuelven a la circulación. Estos linfocitos T efectores y de memoria abandonan preferentemente la sangre y entran a los tejidos periféricos a través de las fénulas en los lugares de inflamación. Veamos ahora un video que grafica cómo es la circulación linfocitaria. Naive T lymphocytes leave the bloodstream across the specialized endothelial walls of blood vessels called high endothelial venules, or HEV, in the T cell areas of lymphoid organs. This specialized endothelium expresses a number of molecules involved in lymphocyte homing to the lymph node, in particular the homing receptor, glycam-1, the adhesion molecule, ICAM-1, and chemokines, such as MIP3 beta. The initial binding of the naive T cell to the vascular endothelium is mediated by L-selectin binding to glycam-1. Subsequently, binding of chemokines displayed on the extracellular matrix triggers tight adhesion of the integrin LFA1 to its ligand, ICAM-1. The lymphocyte is then able to migrate across the endothelium and into the T cell area of the lymph node. The naive T cell can now inspect dendritic cells in the lymph node for the presence of its specific antigen. If it does not recognize antigen, the T cell is not activated and passes out of the lymph node to return to the circulation. T cells that do meet their specific antigen in the lymph node are activated and begin to proliferate and to mature into effector cells. Eventually, after a few days, these cells leave the lymph node and return to the circulation. Finalmente, integraremos todo. En el ganglio se produce el encuentro entre antígeno, APC, linfocitos T y linfocitos B, transformando una alarma local en una respuesta adaptativa organizada. La zona T o paracorteza del ganglio linfático constituye el compartimento anatómico específico donde convergen las células dendríticas maduras con los linfocitos T vírgenes que recirculan en búsqueda de su antígeno. Como recordarán, la célula dendrítica llega a este sitio desde los tejidos periféricos tras haber capturado el antígeno, detectando señales de peligro y experimentando un proceso de maduración. Esta maduración no es otra cosa que un cambio en el fenotipo de estas células, que induce un aumento masivo en el número que expresan en su superficie de moléculas MHC de clase 1 y clase 2, así como también de moléculas coestimuladoras como CD80 y CD86, y la producción de citoquinas, todo mientras se posiciona firmemente en la paracorteza. Es fundamental comprender que la activación completa del linfocito T virgen requiere la convergencia simultánea de tres señales bioquímicas coordinadas. La primera, señal 1, corresponde al reconocimiento específico del complejo péptido MHC por el TCR. Mediante la restricción genética, si el péptido se expone en un MHC de clase 1, activará un linfocito TSD8. En cambio, si exhibe un MHC de clase 2, activará un linfocito T CD4. No obstante, esta primera señal no es suficiente. La señal 2 es la coestimulación, la cual se ejerce principalmente mediante la interacción entre el receptor CD28 del linfocito T y las moléculas CD80 o CD86, que son la familia B7 de la célula dendrítica. Esta segunda señal actúa como la confirmación biológica de que el antígeno proviene de un ambiente con daño o con infección verdadera, previniendo la anergia, un estado de no respuesta de los linfocitos, y las respuestas autoinmunitarias. Finalmente, la señal 3 proporciona las citoquinas del entorno. Estas moléculas actúan dictando la diferenciación del linfocito T activado hacia distintos perfiles efectores, asegurando que la respuesta monte las armas precisas contra ese tipo de amenaza. Por lo tanto, la activación del linfocito T no es simplemente el reconocimiento antigénico, sino la integración simultánea de la especificidad, la confirmación de peligro y la orientación funcional.
Cuando estas señales son idóneas, el metabolismo del linfocito T se dispara. Prolifera por acción autocrina de la interleuquina 2, genera miles de clones de su misma especificidad y se diferencia en un ejército de células efectoras y de células de memoria. En paralelo a esto, los linfocitos B reconocen a su antígeno en estado nativo en los folículos linfoides y luego buscarán activamente la cooperación con estos linfocitos recién activados. En esta diapositiva abordaremos el encuentro biológico que enlaza funcionalmente a las células de la inmunidad adaptativa, la cooperación entre los linfocitos B y los linfocitos T CD4. Comencemos por el inicio del proceso. El linfocito B reconoce el antígeno de manera biológicamente distinta al linfocito T. Su receptor BCR tiene la capacidad de unirse a antígenos nativos, es decir, detecta proteínas, virus o bacterias intactas presentes en la linfa, retenidas por células dendríticas foliculares o transferidas mecánicamente desde los macrófagos del seno subcapsular. Este reconocimiento entrega especificidad antigénica al linfocito B e inicia señales intracelulares, pero en la inmensa mayoría de las respuestas frente a proteínas, estas señales no son suficientes para generar una respuesta humoral proliferativa completa. Para asegurar la activación y recibir ayuda, el linfocito B debe cambiar su rol. Tras unir el antígeno por el BCR, el linfocito lo internaliza mediante endocitosis mediada por receptor. Este material se degrada en el compartimento endosomal y los péptidos resultantes son cargados y presentados en moléculas de MHC de clase 2 en la superficie celular. Este paso es crítico, ya que convierte el linfocito B en una célula presentadora de antígeno especializada y exclusiva para interactuar con los linfocitos T CD4 que ya fueron activados previamente en la zona T. Para que ambas células logren encontrarse físicamente en la inmensidad del ganglio, el linfocito B activado modifica sus receptores de quimioquinas y migra desde el folículo hacia el borde TB, en esta región fronteriza anatómica, donde puede encontrar linfocitos T colaboradores que poseen especificidad para los péptidos derivados exactamente del mismo antígeno. Durante esta interacción física entre células ocurren tres eventos químicos simultáneos. El TCR del linfocito T reconoce el complejo péptido MHC de clase 2 del linfocito B. Seguidamente, la molécula CD40 ligando expresada en los linfocitos T se une fuertemente al receptor CD40 en el linfocito B. Y finalmente, el linfocito T libera citoquinas polarizadas directamente sobre la membrana del linfocito B, entregando instrucciones de diferenciación. Destacamos que la suma de estos componentes de estas potentes señales permite la sobrevivencia, la proliferación masiva del linfocito B y una decisión funcional. La célula puede dirigirse a generar una respuesta extrafolicular temprana mediante plasmoblastos productores de anticuerpos o puede ingresar de regreso al folículo para fundar un centro germinal, el sitio anatómico donde se perfecciona la respuesta humoral. El centro germinal representa una consecuencia organizada de la cooperación entre linfocitos T y B dentro del folículo. Para ir cerrando esta clase, quiero que integren una idea central. La respuesta adaptativa no ocurre de manera espontánea ni desordenada en cualquier tejido. Aunque la infección o el daño comienzan en tejidos periféricos, la activación eficiente de linfocitos T y B vírgenes ocurre principalmente en órganos linfoides secundarios
especialmente en los ganglios linfáticos. En esta imagen vemos cómo el tejido afectado envía información hacia el ganglio a través de la linfa. Esa información incluye antígenos, señales innatas y sobre todo células dendríticas maduras que han capturado antígeno y han recibido señales de peligro. Al mismo tiempo, linfocitos T y B específicos, que son muy escasos dentro del repertorio total, ingresan al ganglio desde la sangre a través de las vénulas del endotelio alto o HEB. Dentro del ganglio, la organización espacial es clave. La zona T. Podemos encontrar a las células dendríticas que presentan péptidos en MHC de clase 1 y MHC de clase 2 a linfocitos T vírgenes, entregando señal antigénica, coestimulación y citoquinas. En el folículo B, los linfocitos B reconocen antígeno nativo mediante su VCR y luego en el borde TB puede ocurrir la cooperación entre linfocitos T colaboradores y linfocitos B, permitiendo una respuesta humoral más completa. Desde este centro de coordinación salen los linfocitos T efectores, los plasmablastos, anticuerpos y células de memoria. Es decir, el ganglio no es simplemente un filtro anatómico, es el lugar donde una alarma local se transforma en una respuesta específica, amplificada y funcionalmente dirigida. Por eso, el mensaje final de esta clase es que la inmunidad adaptativa se organiza especialmente. El ganglio linfático concentra antígeno, señales innatas, APCs y linfocitos específicos para generar una respuesta coordinada que vuelve al tejido afectado. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de nuestra clase sobre del tejido al ganglio, el puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, donde hemos visto que desde un sitio de infección que ocurre en la periferia, en el ganglio linfático se puede organizar todo lo que es la respuesta inmune adaptativa, elemento fundamental que nos permite montar una respuesta específica, potente y que nos puede liberar de infecciones. Si les queda alguna duda o algún concepto no les ha quedado claro, no duden en escribirme a través del correo. Espero que esta información haya sido de ayuda para su formación y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias.